Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de la un paciente experto, un amigo para tu corazón. Comentaros que el webinar va a ser grabado y que lo podréis ver posteriormente en diferido a través de la página de la AE. Soy Concepción Fernández, directora de la página web de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, y es un placer presentar este webinar junto a Asunción Mendiola, enfermera del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón y además vocal del Grupo de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de la AE. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Concepción. Hola. Para ello contamos con dos personas expertas en el tema, a los que le doy mi más sincera bienvenida. Por un lado tenemos a Juan Guerra, que es supervisor de hemodinámica y hospitalización de cardiología del Hospital también de Alcorcón, responsable y máximo dinamizador del proyecto Paciente Experto de este hospital. Por otro Hola. lado, hola Juan. Por otro lado, Manuel Ibáñez es un paciente experto que además es coordinador del grupo de pacientes expertos del Hospital Alcorcón, pacientes expertos en cardiología, que con una amplia formación ofrecen su experiencia en la formación a otros pacientes que han sufrido un evento coronario y que ingresan en este hospital. Sin lugar a dudas, sabemos... Hola, buenas Hola. tardes, Manuel. Sabemos que los programas de pacientes expertos son el motor de la transformación sanitaria y sostenibilidad del sistema. A través de una coordinación bidireccional, el paciente aporta su perspectiva, su visión del efecto del salud-enfermedad, y el profesional aporta el autocuidado y la autogestión. Está muy claro que nadie enseñamos a nadie, que nadie aprendemos solo y que entre todos nos enseñamos siempre mediatizados por el mundo. Sin más, Juan, te doy la palabra y espero ver tu presentación, que tengo muchas ganas. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Concha. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Guerra, soy el supervisor de enfermería de la unidad de cardiología y de hemodinámica del Hospital de Alcorcón. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y a la persona de Isaac Moll el habernos invitado a esta webinar para poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia del paciente experto y cómo incorporamos al paciente en nuestra unidad de hospitalización de cardiología. Bien, un poco a modo de introducción, bueno, pues lo que todos es conocido, ¿no? Sabemos todos que la cardiopatía isquémica es la primera causa de muertes a nivel mundial. En el año 2020, en el año de la pandemia en España, pues murieron cerca de 120.000 personas por causa cardiovascular, y eso supuso aproximadamente un 24% de las defunciones, ¿no? Lo cual es un número muy importante. Hecho por el cual el tratamiento del síndrome coronario agudo, el síndrome coronario agudo y en su urgencia, que es lo que todos conocemos como el código infarto, bueno, pues en estos últimos años se ha visto positivamente reforzado por la apertura de los laboratorios de hemodinámica, de las salas de hemodinámica, en los cuales el concepto del tiempo de tratamiento del paciente es prioritario, ¿no? Cuando un paciente sufre un síndrome coronario agudo y pasa un poco la primera etapa, que es la etapa de la estabilización, tanto en una unidad de cuidados intermedios coronario, en una planta de hospitalización de cardiología, y el paciente es dado de alta, pues gran parte de estos pacientes se les ofrece incorporarse a un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? Un programa de rehabilitación cardíaca que todos conocemos que aparece en tres fases, ¿no? La fase 1, que es la fase de urgencia, la fase del ingreso hospitalario, la fase en la cual el paciente se estabiliza. Una vez que el paciente es dado de alta, entraremos en la fase 2, que es la fase ambulatoria, la fase de recuperación. Y esta fase es la importante para nosotros porque es una fase en la cual es donde vamos a formar a nuestros pacientes expertos. Hablaremos un poquito más adelante con más detenimiento. Y luego está la fase 3, que es la fase de mantenimiento de por vida de estos pacientes, ¿no? Bien, tengo que hacer mención a dos hechos muy importantes que ocurren en nuestro hospital y que gracias a ellos, bueno, pues podemos estar ahora hablando de que el abordaje del síndrome coronario agudo desde el inicio hasta el final se puede desarrollar en el Hospital de Alcorcón, ¿no?
Por una parte, en marzo del año 2013 abrimos la unidad de rehabilitación cardíaca. Esta unidad está formada en principio por 4 profesionales, ¿no? Un médico cardiólogo responsable de la unidad, una enfermera experta en cardiología, un médico rehabilitador y un fisioterapeuta. A este equipo posteriormente se le van uniendo más profesionales, ¿no? Como son urólogos, psicólogos, neumólogos, etcétera, que hacen que el tratamiento del paciente dentro de la rehabilitación cardíaca sea un tratamiento integral, ¿no? Y gracias a ello pues, se puedan beneficiar de todos ellos, ¿no? Y por otra parte, la otra fecha que tengo que hacer alusión es que en el año 2017 el Hospital de Alcorcón es referencia del código infarto de la zona sur de Madrid, ¿no? Este hecho hace que todos los pacientes que tienen un cuadro coronario, un evento coronario en la zona sur de Madrid, sean derivados a nuestro hospital, con lo cual el crecimiento del número de pacientes que atendemos aumenta, ¿no? Dentro de la fase 2 del programa de rehabilitación cardíaca que hemos comentado antes, que es la fase en la cual el paciente entra en un programa de recuperación y en el cual una de las grandes bases es la educación y en el tema de los factores de riesgo cardiovascular para evitar posibles reingresos. Tengo que decir que desde la Sociedad Española de Enfermería en Cardiología y la Fundación Española del Corazón, bueno, pues se ha desarrollado un proyecto que es el proyecto de paciente experto, en el cual se educa, se enseña y se adiestra a otros pacientes a poder colaborar en mejorar la calidad de vida de los otros pacientes, ¿no? Esto está incluido dentro del programa de Mimocardio, ¿no? Bien, y entramos ya en qué es un paciente experto, ¿no? Que es un poco la definición que nosotros podemos darle. Pues mirar, un paciente experto es aquel paciente que conoce su enfermedad, que se adiestra y decide formarse en este caso, pues en el manejo de todos los factores de riesgo cardiovascular y que se autocuida, ¿no? Es un paciente que nosotros elegimos porque son pacientes que tienen que tener una buena capacidad de comunicación y además que son pacientes que están dispuestos y además a compartir su propia vivencia. Ellos también han sufrido un síndrome del coronario agudo y compartirla con otros pacientes, ¿no? Un paciente experto es un paciente que ayuda y asesora a otros pacientes. Y cuando un paciente te recibe que de igual a igual es un paciente que ha sufrido un síndrome coronario agudo, pues los pacientes que en esos momentos están en ese periodo de las primeras 24 o 48 horas en la cual tienen dudas, tienen temores y tal, pues tengo que decir que es un paciente que es una herramienta de salud potentísima, ¿no? Es un paciente que cala mucho en el otro paciente y que es capaz de congeniar con él y ser capaz de ayudarlo, ¿no? De ayudar a este paciente, ¿no? Son pacientes que son de forma voluntaria, es un tema de voluntariedad, en la cual, como he dicho antes, la capacidad de autocuidado que ellos tienen es importantísima porque se la van a transmitir a otros pacientes y que tienen una empatía y una capacidad de comunicación que nos hace seleccionarlos y elegirlos como pacientes expertos, ¿no? Bien, en el año 2019, en nuestro hospital ya habíamos rehabilitado en la unidad de rehabilitación cardíaca a 650 pacientes, ¿no? Y ya habíamos formado a 25 pacientes expertos. En estos momentos el equipo de rehabilitación cardíaca pues queríamos dar un paso más, ¿no? Y con ello lo que hacemos es proponernos intentar incorporar a nuestros pacientes expertos para que puedan colaborar en el tratamiento de los pacientes hospitalizados, ¿no? Lo primero que hacemos es, tenemos una reunión con la dirección asistencial y con la dirección de enfermería del hospital, en la cual les ponemos nuestro proyecto y no tengo nada más que agradecer porque el proyecto les encantó desde el principio y nos mostraron su apoyo incondicional en todo lo que necesitásemos para poder desarrollarlo, ¿no? ¿Y cómo nace el proyecto Paciente Experto? Pues nace como no podía ser de otra manera desde la unidad de rehabilitación cardíaca, en la cual, bueno, pues todo el equipo, y tengo que agradecer principalmente al doctor Botas, jefe de la unidad, a la doctora Campuzano, responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca, a mi queridísima Estrella Barreñada, que es la enfermera encargada de la rehabilitación cardíaca, y a todo el equipo de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de la hospitalización de cardiología, que desde el primer momento se volcaron y apoyaron este proyecto, ¿no?
Para eso tenemos una primera reunión de equipo en la cual el equipo de rehabilitación cardíaca contactamos con nuestros 4 pacientes expertos que iban a iniciar el proyecto, digamos los pioneros, ¿no? Ahí estamos en la foto con Amado, Manuel, con Mario, bueno, todo el equipo, y decidimos, bueno, iniciar el proyecto en noviembre del año 2019. Tenemos esa primera reunión de equipo y ya desarrollamos cuáles eran las estrategias que íbamos a seguir para poder abordar este proyecto en la hospitalización, ¿no? Por una parte teníamos que captar a pacientes, para ello era necesario realizar una revisión diaria de todos los pacientes que estaban ingresados en la unidad y que nosotros considerásemos que podían beneficiarse de la visita de un paciente experto, ¿no? Yo como supervisor de unidad, todo el área de cardiología, pues podía recibir la información tanto del equipo de hemodinámica como de las enfermeras de hospitalización, como de las enfermeras de la unidad de cuidados intermedios, las cuales me comunicaban pacientes que podían ser candidatos a ser visitados, ¿no? Cuando identificábamos un paciente, pues había que hacer una entrevista con el paciente, en este caso yo me dirigía al paciente y le exponía cómo era el programa de rehabilitación de paciente experto en el que estábamos trabajando y si el paciente consideraba que quería ser recibido por un paciente experto, pues concertábamos una visita, ¿no? En ese momento yo contactaba con el grupo de los 4 pacientes que estaban disponible, ¿no? Y al principio utilizamos la vía email, pero nos dimos cuenta enseguida que era demasiado lenta, ¿no? Con lo cual utilizamos una de las redes sociales que era mucho más rápida, que era el WhatsApp, ¿no? Con lo cual, en ese momento, ellos decidían quién podía venir a realizar la visita al hospital para contactar con este paciente, ¿no? Diseñamos también una hoja de recogida de datos que lo iba a hacer el paciente experto en la entrevista, como son, bueno, edad, sexo, la patología por la que había ingresado y tal. Y también diseñamos una entrevista de calidad post-visita para ver cómo les había parecido la visita del paciente experto, ¿no? Yo, como responsable de enfermería también de la unidad, mantuve una reunión con todo el equipo de hospitalización, con enfermeras y con técnicos en cuidados auxiliares, y les expuse el proyecto. También tengo que reconocer que lo aceptaron de una manera formidable y estaban dispuestas a colaborar desde el inicio del proyecto, ¿no? Y estos son nuestros primeros datos, ¿no? En el año 2019, en esos 2 meses que estuvimos en noviembre y en diciembre, pues ya mantuvimos 12 visitas presenciales con pacientes, ¿no? Y en el año 2020, hasta el mes de marzo, que es donde nos aparece la pandemia, pues recibimos a 17 visitas, ¿no? En estas primeras 29 visitas que tuvimos, pues ya éramos capaces de hacer un análisis de cuáles eran los aspectos positivos y aspectos a mejorar que habíamos detectado, ¿no? Por una parte, los aspectos positivos, por lo menos más importantes que habíamos, era el tema de la implicación del personal de enfermería de todas las áreas que yo llevaba, tanto de hemodinámica como de la planta de cardiología en su implicación con el proyecto, y la disponibilidad de los pacientes expertos. Daba igual a la hora que los avisase, daba igual si estaban trabajando, me esperaban luego, siempre contactaban con el paciente. O sea, en el momento que yo me ponía en contacto con ellos, siempre tenían ese hueco para poder contactar con ellos, ¿no? Y ya sí que habíamos detectado aspectos a mejorar. Por una parte, las habitaciones del hospital eran habitaciones dobles y ya vimos que había familiares, había ruidos, entonces era conveniente realizar la entrevista en un ambiente íntimo, en un ambiente tranquilo, evitar en la medida de lo posible que hubiese familiares con ellos o personas que pudiesen interferir. Y de hecho yo algunas veces cuando iban a la entrevista, bueno, pues invitábamos de una manera un poco al familiar a que se fuera a tomarse un café, a darse un paseo, porque de esta manera el paciente que había sufrido el síndrome coronario agudo se abría más, ¿no?, al paciente experto, era capaz de compartir mucho más la intimidad de lo que sentía en ese momento después de haber sufrido un infarto, ¿no? También detectamos que había pacientes muy rápidos, había pacientes que en las primeras 48 o 72 horas se estabilizaban de forma muy rápida y se nos escapaban, ¿no? Con lo cual eso era un tema que teníamos que mejorar, ¿no? En las entrevistas que hicimos a estos pacientes una vez que habían recibido la visita del paciente experto, el 100% estaban encantados de la visita, nos daban las gracias por ese apoyo que le habíamos dado con el paciente experto, ¿no? ¿Y por qué triunfa este proyecto? Pues este proyecto triunfa
por el equipo, ¿no? Es decir, o sea, todos los profesionales que estábamos implicados teníamos muy claro que nuestro centro era el paciente y que todos aportábamos cosas, ¿no? Estoy hablando de médicos, enfermeros, auxiliares, fisios, psicólogos, incluso también pues, la propia familia y los propios pacientes expertos, ¿no? Llega marzo de 2020, llega a nuestras vidas el COVID, ¿no? Y bueno, pues el Hospital de Alcorcón, como no podía ser de otra manera, pues se vuelca al 100% en la pandemia y el proyecto Paciente Experto sufre un parón. Tenemos que parar el proyecto porque no se podían visitar a los pacientes en el hospital, ¿no? Bueno, una vez que pasa la primera ola, estamos hablando ya del verano del 2020, pues el equipo se mostraba inquieto y ya querían volver a reanudar de alguna manera el proyecto. Nosotros en el hospital, en la época del COVID, en la época de la primera pandemia, habíamos hecho uso de las tablets, de las videollamadas, porque los pacientes con la infección, con el COVID no podían recibir visitas, ¿no? Entonces aprovechamos esa forma de trabajar y decidimos hacer el proyecto de paciente experto mediante una videollamada, ¿no? Para esto, pues de igual manera, solicitamos permiso a la dirección asistencial, a la dirección de enfermería, los cuales nos vuelven a mostrar su apoyo, evidentemente, nos facilitan una tablet para que podamos continuar el proyecto de forma no presencial, ¿no? Volvemos a tener esa reunión de equipo, pero en este caso ya mediante videollamada, y prácticamente establecemos las mismas líneas de trabajo, salvo que la visita no podía ser presencial, tenía que ser una visita mediante una videollamada, ¿no? Y ya en septiembre del año 2020 reanudamos el proyecto mediante la videollamada, ¿no? Desde el mes de septiembre al mes de diciembre, estos 4 meses del 2020, somos capaces de hacer 31 visitas no presenciales en el hospital, ¿no? Durante el año 2021, año en el cual hemos tenido nuestros altibajos con la pandemia, ¿no? Hemos tenido picos de restricciones de visita, hemos tenido de todo, pero hemos contactado con 69 pacientes mediante videollamada. Y lo que vamos del año 2022 hasta ayer, que fue la última conexión que hicimos, con 29 pacientes, ¿no? Bien, y como datos generales de todo lo que estamos hablando, pues tener que decir que nuestra unidad de rehabilitación cardíaca ha rehabilitado a 930 pacientes, hemos formado a 27 pacientes expertos, hemos realizado 29 visitas presenciales en la primera etapa y hemos realizado 125 visitas no presenciales, ¿no? En las entrevistas que tuvimos o en las encuestas de post-visitas que manteníamos con nuestros pacientes, estas son algunas de las frases que nos dejaban al final por ellos, ¿no? Este proyecto me parece de gran ayuda para todos los pacientes, sobre todo en esas primeras horas después de un infarto. Después de hablar con el paciente experto ha cambiado mi vida y la forma de ver las cosas. Es estupendo ver que hay gente que te ayuda en estos momentos tan angustiosos. Una experiencia que todo el mundo que pasa por nuestra situación debería escuchar. Todos somos ignorantes de lo que nos pasa. Me ayudó a aclarar miedos, dudas de la vida diaria, ¿no? Este es nuestro equipo, ¿no? Este es el equipo de pacientes expertos. Ahí estamos todos. Está la doctora Campuzano y Estrella Barreñada, que son del equipo de rehabilitación cardíaca. Yo, que soy el supervisor de la unidad. Y ya están, pues, Mario, Manuel, Esther, Pablo, Juan Carlos, Amado, Natalia y Ana Belén, están todas. Desde aquí les mando un abrazo y les mando mucha fuerza para que continúen con este proyecto, ¿no? Esta es una diapositiva que alguna a lo mejor me la habéis visto en alguna exposición, pero es que me encanta, ¿no? Cuando cada vez que hablo del proyecto del paciente experto, yo soy muy futbolero y para mí es esto, ¿no? Es cuando tienes un gran equipo, cuando tienes gente que tira del carro, cuando tienes gente que sabe lo que quiere, triunfas, ¿no? Y yo tengo que decir que en Alcorcón no tenemos un equipo, tenemos un equipazo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y enhorabuena por esta magnífica labor que estáis haciendo en el hospital y a ti por liderarla. Pasamos ahora Muchas gracias, a la Concha. presentación de Manuel. Comentaros que podéis hacer preguntas por el chat, las podéis ir enviando si queréis y luego al finalizar la exposición le damos respuestas. Hola, buenas tardes.
Bueno, como habéis visto, mi nombre es Manuel y soy coordinador del equipo de pacientes expertos de cardiología. Doy las gracias a la Asociación Española de Enfermería por haberme invitado a participar junto a tan buenos profesionales como hay aquí. Bueno, vamos a ver, después de la exposición que ha hecho Juan, tan magnífica, sobre cómo es este proyecto en el hospital, yo voy a darle la visión desde nuestro equipo de pacientes expertos. Yo estoy aquí representando a todo el equipo, hablo en nombre de ellos y seguro que comparten conmigo todo lo que voy a decir. Bueno, para empezar voy a contar que cuando yo sufrí una angina de pecho, este equipo no funcionaba, no existía. Y yo puedo decir que lo eché muchísimo en falta. Por eso ahora voy a contar mi experiencia para que veáis por qué de la creación de este proyecto y, y lo bueno que es para un paciente que está en el hospital. Voy a explicar un poco mi trayectoria. En 2016, voy a ir un poquito deprisa porque si no me ralentizo mucho. En 2016 sufrí una angina de pecho, como os he dicho, y la trayectoria que llevé hasta ingresar en la Escuela de Pacientes Expertos de la Fundación Española del Corazón, pues fue esta. Eh, yo estaba haciendo deporte, me gusta mucho el senderismo un día empecé a notar un fuerte dolor en el pecho que se irradiaba a los brazos. Me di cuenta de que cuanto más subía de pulsaciones, más me dolía y si dejaba de hacer ejercicio, pues se calmaba el dolor. Así estuve un par de días o tres hasta que decidí irme a urgencias. Allí me hicieron un electro, el electro no dio nada, pero me dijo el médico, lo que me estás contando es una angina de pecho, así que ahora mismo te pido una ambulancia y el hospital. Eso hicimos, yo le dije al médico, o sea que se me ha acabado para mí el subir a la montaña y me dijo, bueno, de eso hablaremos después. Tú ahora al hospital y luego me cuentas si puedes o no puedes subir a la montaña. Me fui al hospital, me hicieron dos cateterismos, en uno me pusieron dos stent, en el siguiente me pusieron tres y bueno, después de estar una semana prácticamente en el hospital, yo me sentía muy bien, me dijeron te vamos a dar de alta y puedes hacer vida normal. Tienes que hacer ejercicio físico, tienes que cuidar la alimentación y demás. Claro, haz vida normal y haces ejercicio, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Nadie me lo sabía explicar. En aquel momento, sí, las enfermeras, los médicos, todos me decían que ya estaba bien, que no tenía ningún problema, que iba a poder hacer vida normal y tal. Pero yo no me lo creía, porque claro, yo decía, tengo que hacer ejercicio, pero ¿cómo voy a hacer ejercicio? Si, ¿hasta dónde puedo llegar? Si me va a volver el dolor, ¿qué hago? Pues todas esas preguntas son las que poco después, formándome a través de Internet, porque no encontré a nadie con el que hablar y demás, un poco de sentido común, de irme probando, viendo a ver cómo respondía mi cuerpo y demás, y buscar consejo de profesionales, pues al final de todo esto llegué a la mayor experiencia que he tenido hasta ahora, que es la de ingresar en rehabilitación cardíaca. Pasaron 6 meses, desde que yo estuve hospitalizado hasta que llegué a rehabilitación cardíaca, pasaron 6 meses. En esos 6 meses, pues fui aprendiendo lo que pude, probándome a mí mismo y viendo qué podía hacer. Hasta que me cogieron este magnífico equipo que hay en rehabilitación cardíaca del hospital de Alcorcón. Y bueno, pues desde la doctora Campuzano, la doctora Navas, el doctor Peláez, me parece que se llama, ¿no? Que es el Sí, psicólogo, sí. Aurora, Psiquiatra. psiquiatra, perdón, Aurora y por supuesto Estrella y Joaquín. Bueno, yo de Estrella puedo decir que aprendí cómo hablarle a los pacientes, cómo ella se comunica con ellos y sabe sacar de ellos lo mejor que llevan dentro. Joaquín es un fisioterapeuta excepcional, es un gran amigo, le considero un gran amigo. A mí me enseña muchísimo. Con ellos dos, rápidamente que tengo cualquier duda, cualquier problema, les llamo y siempre están atentos y me ayudan todo lo que pueden. Además,
después de salir de ahí, Estrella me dijo, mira, yo ya le dije a Estrella, mira, quiero como sea ayudar a los pacientes que están en el hospital porque yo creo que todo lo que yo he aprendido se lo puedo transmitir a ellos. Entonces, a través de la doctora Campuzano me dijo bueno, que hiciera el cursillo de paciente experto en la escuela de miocardio y luego después vamos a intentar a ver si podemos conseguir en el hospital pues todo lo que ha dicho Juan, ¿no? Todos los trámites que hicieron hasta conseguir que el equipo de pacientes expertos pudiera visitar a los pacientes recién infartados. Durante mi estancia en la Asociación Cardiosaludable Madrid Sur, ACARMAS, esta asociación estaba prácticamente desaparecida. Junto con unas cuantas personas y yo la pusimos en marcha. Hoy está funcionando perfectamente. Y ahí conseguí dos cosas importantes. Aparte del trato con el que tuve con muchísimos pacientes y aprendí muchísimo de ellos, yo conseguí hacer una cosa muy importante y es que, como os he dicho, me gusta mucho el senderismo y logré crear un grupo de senderismo con personas infartadas. Yo al principio no se lo creía a nadie, yo incluso se lo comenté a Joaquín. Joaquín me dijo, bueno, inténtalo, te va a costar trabajo, pero inténtalo, porque la gente tiene mucho miedo y va a ser complicado. Bueno, al final lo hemos logrado, tenemos un equipo de senderismo, nos vamos a la montaña 3 o 4 veces al año y disfrutamos muchísimo. O sea que se pueden hacer muchísimas cosas. Además participamos también en la carrera del corazón. Ahí estoy recibiendo uno de los premios que nos dieron los hermanos Torres. La carrera del corazón participa muchísima gente del hospital, de nuestra asociación. Es un día de fiesta para todos y demás. Al final, a través de la Fundación Española del Corazón, llegué al proyecto de paciente experto del hospital. La doctora Campuzano ya un día me dijo, mira, hemos conseguido todos los permisos, podemos iniciar la marcha y vamos a comenzar a trabajar. Que ha sido lo que ha contado Juan antes, que nos reunimos la primera vez y demás. El equipo, aquí lo tenéis, yo siempre digo, ya no los voy a presentar porque ya los ha presentado Juan, pero yo quiero destacar de aquí a Juan como la pieza clave de este equipo. Sin él, esto no funcionaría. O sea, yo no he visto una persona más implicada en el tema que él. Yo, sabiendo todas las responsabilidades que tiene el hospital, ¿cómo es posible que además le quede tiempo para actuar en este tema? Y gracias a él esto funciona, porque él es el que capta a los pacientes, él es el que nos pone en contacto con ellos y demás. O sea que nos facilita muchísimo el trabajo. Como ha dicho él, aquí formato presencial al principio con 29 pacientes. Esto lo voy a pasar un poco por encima. Llevamos 29 pacientes en este año. Hay una reflexión que quiero hacer aquí. Si solamente nos hubiéramos quedado con la forma presencial, hubiéramos visto a esos 29 pacientes y hoy prácticamente el equipo estaría desaparecido, porque después de 1 año y medio o 2 sin poder participar, sin hacer nada, esto estaría pues, prácticamente desaparecido. Gracias a la gran idea que tuvieron de poner en marcha la videollamada, hoy hemos podido asistir a 100 y pico pacientes, 125 pacientes. Entonces, esto es fantástico. Además, durante la pandemia, durante el periodo de confinamiento, también se hizo a través de la doctora Campuzano y demás la aula abierta de rehabilitación cardíaca. Para todos aquellos que quieran ver qué es lo que es, yo les invito a que participen poniendo aularc.es en el ordenador y les sale. Es una página web donde profesionales van colgando vídeos para que la gente se vaya formando, sobre todo los pacientes recién infartados y demás. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre presencial y virtual? Hay ventajas e inconvenientes. Las ventajas más importantes es de la presencial, pues, que es una entrevista cara a cara con el paciente, ¿no? Los pacientes se relajan más, puedes sacarles más un poco de lo que sienten, las preguntas que quieren hacerte y demás.
pero tiene muchos inconvenientes. Sobre todo el desplazamiento al hospital. Para mí eso es de las cosas más problemáticas, porque desde que contacta con nosotros Juan y nos ponemos en marcha y salimos hacia el hospital y llegamos allí, puede transcurrir entre media hora a 3 cuartos de hora. En 3 cuartos de hora en el hospital, con la velocidad que se dan, el paciente cuando hemos llegado muchas veces no está. O porque se lo han llevado a hacer alguna prueba o porque le han dado de alta. Entonces, eso era problemático. Hay más probabilidad además de encontrar visitas. Que te estás hablando con él y lo que decía Juan, pues tienes que decirle, irnos a tomar un café y nosotros quedarnos un poquito solos porque la entrevista con el paciente solo es mucho mejor. Se invade un poquito la intimidad del paciente, porque claro, es una persona, bueno, pues estás en pijama, estás en una habitación, estás mal, y que venga una persona ajena a tu familia, que no conoces de nada, y bueno, pues te dé una charla, pues está muy bien, pero hay gente que le cuarta un poco. ¿Cuáles son las ventajas del virtual? La ventaja del virtual es la inmediatez. Que en 10 minutos Juan ha contactado con nosotros le hemos dicho que sí uno y él se va a la habitación, le coloca la tablet y estamos hablando ya. Con lo cual, el paciente no se te escapa porque está ahí, en 10 minutos lo tienes localizado y no se te escapa. Se puede hacer además desde cualquier lugar. Yo puedo hablar desde mi casa o incluso hay compañeros que han hablado, pues, les ha pillado andando por el campo, se han sentado en una piedra y se han puesto con el teléfono y han hablado con él. Con lo cual, es muy versátil. No se invade la intimidad porque realmente, bueno, estás hablando, es una llamada, una videollamada, con lo cual, bueno, le estás viendo la cara, pero nada más, no invade su intimidad. Es verdad que hay mucha gente, muchos pacientes que se les da muy bien hablar por videollamada o por teléfono, pero hay otros que les cuesta más. Entonces también son inconvenientes. Pero es cierto que en la época de pandemia pues hay menos riesgo para todos. No tenemos que desplazarnos al hospital y no hace falta. Es más personal porque no hay injerencias, aunque, bueno, yo también en alguna videollamada se me ha metido el paciente de al lado que estaba escuchando la conversación, también se ha metido por medio. O sea que hay de todo. Al final, después de ver todo esto, yo creo que la presencial es insustituible, pero depende también del carácter de cada persona, porque hay personas pues que no se abren a contarte un poco sus intimidades y demás. Y hay a quien le encanta hablar por videoconferencia. Entonces, bueno, unos se sienten más seguros que otros, la conversación siempre es más fluida y cordial, la pantalla intimida a algunas personas. La videoconferencia, pues como vivimos con tanta rapidez, yo creo que hay que aprovecharla y que hay que hacer uso de ella. El tiempo de desplazamiento, como he dicho, es muy importante y si se puede bien, porque el paciente permanece en el hospital y no hay problema, pues podríamos retomarla cuando la pandemia pase y demás. Pero yo creo que la videoconferencia es mucho mejor. Hay que ver que además las mañanas en el hospital están llenas de actividad. Cuando uno tienen una prueba, pues están limpiando la habitación, con lo cual Juan pues se encuentra momentos puntuales en que pueda coger el paciente y que pueda hablar con nosotros. Si eso lo trasladamos en el tiempo, pues igual ahora está libre y cuando nosotros llegamos pues ya no está tan libre, que es lo que comentábamos antes. Bueno, ¿cómo es nuestra operativa de trabajo? Pues como ha contado Juan, él selecciona a los pacientes, contacta a través del grupo de WhatsApp con nosotros y nos dice, a ver, ¿quién está disponible? Tengo un paciente de tal edad y tal, ¿quién está disponible para poder hablar con él? Y entonces nosotros, en función de la disponibilidad y de la hora aproximada que él nos dice que va a poder estar el paciente libre, pues decimos, venga, yo estoy disponible o yo estaré para tal hora y demás. Nos coordinamos bastante bien. Siempre estamos de todo ese equipo que hemos visto antes. Mario y yo, digamos que somos un poco los comodines. Mario por su patología, él no trabaja y yo pues porque ya estoy jubilado y dispongo más de tiempo. El resto de los pacientes que conforman el equipo trabajan, entonces tienen menos tiempo disponible, con lo cual si pueden a mediodía o pueden por la tarde y demás, pues siempre lo dicen y podemos contactar. Que ellos no pueden
y tiene que ser ya porque Juan nos dice, mira, que el paciente se va a marchar o que le van a hacer una prueba, pues Mario y yo intervenimos. El caso es que no se escape nadie, porque además como las altas son tan rápidas en el hospital, pues no podemos ir. Luego, otra cosa que tenemos en cuenta también es la edad o el sexo. Como tenemos mujeres y hombres en el equipo, pues procuramos que si hay alguna mujer, pues se contacte un paciente experto mujer con ellos. Pero que no puede ser, pues les abordamos. Yo he abordado a muchas mujeres y bueno, la verdad es que aunque son más complicadas, pero bueno, al final logramos el objetivo. Al final, una vez que tenemos el paciente dispuesto, se realiza la videollamada y no sé si lo veis, bueno, luego al final de la videollamada tenemos una especie de tertulia entre nosotros donde contamos un poco cómo ha sido la entrevista con el paciente, qué problemas tenía, en qué podíamos ayudarle, en qué no y demás. Entonces, hacemos una pequeña charla. Eso nos ha permitido llevar una especie de estadística donde recogemos pues, la fecha, el sexo, la edad, la profesión. Luego hablaré por qué de la profesión lo tenemos en cuenta, la dolencia que tiene, las adicciones que tiene, si hace ejercicio o no, si el trabajo que tiene le supone un estrés y si es diabético o no. Todo esto es más que nada para hacer una especie de estadística y saber un poco, pues, como os he comentado antes, que estamos viendo que hay pacientes muy jóvenes, cada vez pacientes muy jóvenes con infartos. El 90% son hombres, que el 75% no hace ejercicio, en fin, que casi la mitad son diabéticos. Todo esto es mera estadística nuestra, no es, para los profesionales da un poco igual, pero a nosotros nos sirve para formarnos un poco y ver de qué va la realidad de todo esto. Un poco cómo es la dinámica de la conversación? Bueno, la finalidad de todo esto es transmitirles confianza y seguridad al paciente, porque él está en el hospital bloqueado totalmente, no sabe muy bien qué hacer, ni cómo va a ser su vida a partir de entonces. Entonces nosotros tratamos de transmitirle confianza, de decirle, mira, yo hace 5 años que me pasó esto, ahora estoy aquí, te puedo decir que hago una vida totalmente normal, no me privo de nada y solamente tienes que hacer ciertas cosas que yo te voy a contar para que veas un poco cómo hacerlo. Porque tienes que tener en cuenta una cosa, has tenido mucha suerte, nos han dado una segunda oportunidad y el objetivo es no volver al hospital. Y para no volver al hospital tienes que hacer ciertos cambios. ¿Cómo son estos cambios? Pues sobre todo es centrarse en los hábitos modificables, que son siempre los mismos. Dejar de fumar, llevar una alimentación basada en la dieta mediterránea, hacer ejercicio físico todos los días y no abandonar los tratamientos. Esos son los pilares básicos. Luego, enseñarles un poco que ellos tienen que ser responsables de su autocuidado. Que no tengan que estar nadie pendiente de ellos, que sean ellos los que sepan qué les ha pasado y por qué les ha pasado. Y si pueden formarse, mucho mejor. Y además, tratar de tener una adherencia a los tratamientos. Que porque se sientan bien, no digan, pues como yo me siento bien, ya dejo de tomar el tratamiento que me están poniendo. Ese es el mayor error. Se lo decimos siempre. Y sobre todo, sigue siempre a las recomendaciones de tu cardiólogo. No inventes nada, que está todo inventado. La sugerencia que les hacemos pide hacer rehabilitación cardíaca. Esa es la principal de todas, porque ahí te van a enseñar, hay profesionales que te van a enseñar a cómo alimentarte, a cómo hacer ejercicio controlado. Si tienes problemas con dejar de fumar, te van a enseñar terapias y te van a decir dónde puedes hacer las terapias para dejar de fumar. Y te van a decir por qué tomas los medicamentos y por qué no debes dejar de tomarlos. Y además, hasta que llegue a rehabilitación, que como en mi caso os he dicho que pasaron 6 meses, en otros son un poquito menos, yo les doy siempre, o les damos, os vuelvo a repetir que hablo en plural, todos hacemos lo mismo, les decimos que visiten aula abierta para irse formando mientras llega la rehabilitación cardíaca presencial. La principal duda que tienen es si van a poder cambiar de hábitos. Eso es lo que más les importa a todos. Es que no sé si voy a ser capaz de dejar de fumar. Es que no, por mi profesión no sé si voy a poder comer ciertas cosas o no comerlas, porque me va a ser muy difícil.
Bueno, yo siempre les digo lo mismo, mirad, si yo he sido capaz de hacerlo, vosotros también podéis hacerlo. Tenéis que tener confianza en vosotros mismos, porque esto es cuestión de amor propio y de tener fuerza de voluntad. No es nada más que eso. Al final lo vais a lograr. Luego, además, pues, les resolvemos las dudas, todas las preocupaciones que tienen, todo lo que se les pasa por la cabeza. Hay personas que son más abiertas y te lo cuentan directamente, otras tienes que preguntarles más para eso, sacarles un poquito y tal. Pero casi todos colaboran bastante y logramos los objetivos. Unas cuantas consideraciones. El cuadro que se repite es este de aquí. Persona que fuma, que bebe, que se alimenta mal, que no hace ejercicio, es sedentaria y que además no sabe muy bien si tiene el colesterol alto, si es hipertenso y demás. Porque cuando les preguntamos, pues algunos lo dudan. No, no, yo no soy hipertenso. Pero luego te dice que está tomando una pastilla porque tiene la tensión alta. Entonces, todas esas cosas, bueno, las cartas te das cuenta de que la gente, lo mismo que estaba yo, porque yo realmente cuando yo estaba en el hospital a mí me pasaba esto. Yo empecé a darme cuenta y decir, lo primero que yo miré, cuando estaba en la habitación del hospital, lo primero que yo miré es dónde estaban las arterias coronarias y para qué servían. Porque no sabía para qué era. A mí me habían dicho, tiene usted las arterias obstruidas, le hemos tenido que poner no sé cuántos estén. Bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Y por qué me ha dado a mí? ¿Qué ha pasado? Entonces, es importante, muy importante la formación para saber qué te ha pasado y por qué te ha pasado. Los pacientes de edad ha bajado drásticamente. Cuando yo empecé con esto hace 5 años, eran 60, 65 años los que le daban un infarto. Ahora estamos viendo pacientes con 40 años, con 45, y a mí es que me ponen los pelos de punta. Es decir, ¿cómo es posible? Y están tan tranquilos. Y les dices, tienes que dejar de fumar, y te dicen, sí, lo voy a intentar. Dice, no, 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 no es que lo intentes, es que tienes que dejarlo. Es que tienes que cuidarte a partir de ahora porque si no vas a volver otra vez al hospital. Y eso lo tienes que tener presente. Porque no es lo que te ha pasado ya te ha pasado, pero ahora tienes que hacer lo imposible para no volver al hospital. Porque eres muy joven y tienes muchos años de vida por delante. Otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que la profesión influye mucho, lo he comentado antes. Camioneros, taxistas, que comen de cualquier manera, incluso personas que trabajan en grandes empresas, que tienen que comer todos los días fuera en restaurantes, les cuesta mucho trabajo llevar una dieta cardiosaludable, porque comer fuera todos los días en un restaurante es muy complicado y no caer en la tentación de decir, venga, me como una hamburguesa de cualquier forma. Y eso es difícil, yo lo entiendo, pero les digo siempre lo mismo. Si es que es muy fácil, es que es cuestión de organizarse un poco y al final lo vais a conseguir. Hay muchos que desconocen la analítica que tienen y otros que son pues, pesimistas por naturaleza. O sea, hablas con ellos y cuando quieres son sacarles algo, pues al final te terminan diciendo, bueno, si tú lo dices, pues sí, lo podré hacer, pero vamos, que no estoy muy seguro yo del tema. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué les dices? Mira, mira cómo estoy yo, que no te estoy contando una milonga, que es que lo que te estoy diciendo es que yo he pasado por donde tú estás, he hecho rehabilitación cardíaca, me he formado y mira cómo estoy, es que hago una vida totalmente normal. Eso lo tienes que tener en cuenta. Y no es tan difícil. Conclusiones. La presencia y la virtual se complementan. Tenemos que coger lo bueno de una y lo bueno de otra, porque este proyecto es fantástico y hay que llevarlo adelante y mantenerlo en el tiempo. Yo sé que después de este equipo que estamos ahora, que estamos muy implicados todos, vendrán otros, pero esto hay que mantenerlo en el tiempo porque desgraciadamente todos los días están entrando personas con infartos en los hospitales. ¿Que faltan pacientes comprometidos para hacer este proyecto? Pues es verdad, pero bueno, a base de irse contando unos a otros, yo creo que la gente se irá dando cuenta de lo que es. Nosotros, muchos pacientes nos dicen, oye, qué buena labor hacéis, qué estupendo. Y yo, precisamente eso fue lo que yo quería, transmitirles la confianza que yo tengo ahora, transmitírsela a ellos, para que sepan que se puede vivir después de un infarto, que es muy fácil vivir bien y tener una buena calidad de vida. Yo animo a todos los hospitales, asociaciones, pacientes, expertos que nos estén escuchando, que nos vean, formar equipos en los hospitales, porque es necesario. Yo
la verdad que si yo hubiera tenido un equipo como el nuestro, que poder hablar con una persona que me contara cómo iba a ser mi vida a partir de entonces, sería fantástico. Yo ahora les digo, yo es que me voy a la montaña y me hago 15 kilómetros, 20 kilómetros por la montaña y disfruto de la vida. O sea, no os estoy contando cosas raras. Entonces, daros cuenta que es cuidarse un poquito a partir de ahora para poder llegar a esto. Es verdad que también tenemos que trabajar mucho en la prevención, sobre todo. Sabemos que a esas personas jóvenes hay que formarlos antes. Hay que empezar en los colegios, en las universidades. Hay que formar a la gente para que no llegue a tener un infarto a los 40 años. Porque una vez que lo han tenido ya no hay más remedio. Pero se puede trabajar en este tema. Porque es que desgraciadamente cuando reaccionamos, cuando estamos en el hospital y nos ha dado un infarto. Y todos me dicen lo mismo que pensaba yo. ¿Y cómo me ha dado a mí esto? ¿Por qué me ha pasado a mí? Pues te ha pasado, pues porque, como le decía yo a un paciente la semana pasada, me decía, pero si, fíjate, yo he estado toda la vida sin hacer nada, pero hacía un año que venía haciendo ejercicio, que me cuidaba la alimentación y demás. ¿Cómo me ha pasado a mí esto ahora? Claro, digo, mira, esto te ha pasado porque desde que nacemos las arterias se empiezan a obstruir hasta que llega un momento en que se obstruyen del todo, por la razón que sea, y tal. Pero además tienes que tener en cuenta los componentes genéticos que tienes. Ah, pues eso es verdad, porque mi padre murió de un infarto. ¿Ves? Es que hay muchas cosas en las que tú no puedes interactuar, pero en esta sí. Entonces, si yo te digo, deja de fumar, aliméntate bien y haz ejercicio, hazlo. Y verás cómo no volverás al hospital. Bueno, pues para terminar, todo el equipo, estamos muy satisfechos de la labor que estamos haciendo. Creo que está funcionando muy bien el equipo y yo espero y deseo que funcione así durante muchos años. Y esta frase, yo creo que se lo digo a muchos pacientes, confiad en vosotros mismos y verás cómo encontráis el camino, si es así de fácil. Yo y todo el equipo estamos aquí para ayudaros. Como nos habéis facilitado vuestro número de teléfono, podemos estar en contacto cuando queráis. Que tenéis cualquier duda, nos llamáis y aquí estamos para solucionarlo. Pues nada más, muchísimas gracias por haber permitido a los pacientes expertos estar aquí y confiar en vosotros. Muchas Muchísimas gracias, a ti, Manuel. Manuel. Una cosa, Manuel, Juan, hay por ahí algunas preguntas en el chat, por si Sí. queréis mirar. Sí, Sí. ahora las vemos. Ah, Sí, sí. Ahora. ¿Qué- Un lujo contar con personas como tú, tanto para el sistema sanitario, para los profesionales y para los pacientes, que además de expertas están dispuestas a colaborar en la formación de otros pacientes. Gracias de corazón. Vamos a Muchas pasar gracias a un vosotros. breve vídeo que resume un poco, muy breve, pero resume muy bien la labor que están haciendo en este proyecto. Buenos días. Hola. Vamos a mirar, ¿tenemos algún paciente para el proyecto de paciente experto? Pues sí, justo haciendo la cama y tal, este señor, el 19-1, Vale. está interesado en el proyecto. Arantxa, ¿tú tienes alguno? Sí, pues precisamente vino ayer un código infarto y fue de 49 años que yo creo que después... Buenos días, Francisco. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Mi nombre es Juan Guerra, soy el supervisor de planta de la unidad. Ella es Estrella. de rehabilitación cardíaca. Estamos trabajando en un proyecto en la unidad que es pacientes que les ha pasado lo mismo que a usted, pues han hecho un programa de rehabilitación cardíaca y algunos de ellos se han formado de manera especial y son nuestros pacientes. ¿Les gustaría hablar con algún paciente experto? Pues sí, sí, que pudiera aconsejar y compartir convivencias y experiencias, pues sería estupendo. Muy bien, bueno, pues vamos a intentar localizar a uno de los pacientes. Buenos días, Francisco. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Bueno, pues venimos a ponerle con uno de nuestros pacientes expertos, como hemos comentado antes, Ya me lo habéis comentado. para que charlen un poquito y le pregunte usted todas sus dudas. Buenos días. Buenos días. Hola ¿Qué Juan, tal? buenos días, ¿qué tal estás? Hola Estrella, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, muy bien. Bueno, vamos a ponerte con un paciente que tenemos ingresado, ¿vale? Que tuvimos que hacerle un cateterismo ayer. Y bueno, para que charléis y compartáis vuestras dudas y vuestras cosas, ¿vale? Muy bien. Y me lo ayudes un poquito. Venga, Mario, luego hablamos. Vale.
Francisco, este es Mario, ¿vale? Hola Mario, encantado, Hola, un ¿qué tal, placer. Francisco? Un ¿Cómo placer. estás? Pues en principio bien. Tengo mis dudas y mis miedos de cómo va a ser mi vida en adelante y según me han comentado, pues tenemos el apoyo vuestro de los pacientes ya que habéis pasado por esto y así me podéis aclarar las dudas y las pegas que me puedo encontrar en adelante. Pues mira, yo ya hace 7 años que me pasó esto y mira, estoy fenómeno, ¿sabes? Estoy en la rehabilitación cardíaca en su día y todo me fue muy bien, ¿sabes? Me enseñaron muchas cosas, ¿sabes? Sobre todo, pues, bueno, la dieta, cuidarse hasta dónde puedo llevar mis pulsaciones. Bueno Mario, pues ha sido un placer conocerte y saber de todo este programa que lleváis a cabo en cuanto a la rehabilitación cardiovascular, que creo que será de muy buena ayuda y espero que nos veamos pronto en esos talleres. Pues nada, lo mismo te digo, que encantado de conocerte y que, bueno, que te cuides mucho y que verás cómo todo te va a ir bien. Muy bien. Va a ir todo perfecto. Muchas ¿Vale? gracias. Un abrazo muy grande. Igualmente, otro para ti. Hasta luego. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido con Mario? Muy bien, me ha estado aconsejando y explicándome todo lo que conlleva la terapia, los ejercicios cardiovasculares, que tengo que hacer ejercicio, qué dietas debo de llevar y, en fin, sobre todo una vida normal dentro de las posibilidades de que deja, las secuelas que deja esto, pero creo que va a ser estupendo para mí. Pues nada, Francisco, me alegro que le haya gustado y nada, a seguir bien, ¿vale? De acuerdo. Venga, Muy bien. Tengo que deciros que el vídeo que acabáis de ver es un vídeo prácticamente casi en directo, porque fue una intervención que hizo uno de nuestros pacientes expertos con un paciente que acababa de hacerle un cateterismo el día anterior. Y nos gustó tanto que le pidimos que lo repitieran para nosotros prácticamente en la misma línea del directo, ¿no? Con lo cual le agradezco tanto a Mario, como nuestro paciente experto, como a este paciente Francisco, que nos hayan dejado poder compartirlo con vosotros, ¿vale? Muy bien. Activa el audio. Ahora. Digo que desde el chat os dan las gracias por la presentación. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, tenemos varias preguntas. Nos pregunta Sandra que para seleccionar a los pacientes con el paciente experto, ¿ponéis límites de edad a los pacientes que van a visitar los pacientes expertos? Por ejemplo, es que nosotros sabemos que hacemos y cateterismos a pacientes de 80 y pico años, incluso 90. ¿Esos pacientes también los visitan los pacientes expertos? Bueno, tienes un poco que hacer una evaluación general, no solo consiste en la edad, ¿no? Sí que es verdad que los pacientes que están activos, pacientes que están trabajando, a ver, dentro de los pacientes que ingresamos en la unidad de cardiología, solemos irnos mucho hacia los pacientes isquémicos, ¿no? Pacientes que han sufrido un infarto, que han tenido un cuadro agudo, que han tenido un intervencionismo muy directo y que son pacientes que son relativamente, la palabra joven no es exacto porque hemos hecho intervención con pacientes de 70 y tantos años, depende un poco de la calidad de vida que tenga el paciente. Eso tanto las enfermeras del área de cardiología como yo lo valoramos, y también un poco de la aceptabilidad que tenga el paciente a compartir con un paciente experto. O sea, no todos los pacientes nos dicen que sí, ¿no? Hay pacientes que por más que le propones y le dices el beneficio que puede tener, no quieren hablar con un paciente experto y no lo hacen, ¿no? Sí que es verdad que tenemos en cuenta que cuando llegan a cierta edad, por ejemplo, pacientes con una edad ya importante, cercana a los 85-90 años, digamos que a lo mejor no son los más beneficiados del paciente experto, pero que si los vemos con ganas y con inquietudes y tal, los ponemos perfectamente, no habría ningún problema. Quería preguntar, ¿son las enfermeras y las auxiliares las que en un momento dado pueden proponer al paciente si quiere una visita?
ellas pueden estar más sensibles, ¿no?, con este tema porque le han recibido, la han tratado y a lo mejor incluso pueden estar más cerca del paciente o pueden ver si se puede beneficiar de esto. Juan, sí. Lo he comentado un poco en la exposición. El éxito de todo este proyecto es el equipo, ¿no? Si no tienes equipo, probablemente no tendrías el éxito que hemos tenido, ¿no? Yo creo que a mí me pueden derivar o me pueden informar de pacientes que han ingresado en la unidad, tanto desde el equipo de hemodinámica como del equipo de cardiología ambulatoria, como de la unidad de cuidados intermedios, como las enfermeras de planta. Es decir, cuando una enfermera o un auxiliar detecta que hay un ingreso de un paciente que puede verse beneficiado del tema del paciente experto, tenemos ya un recorrido que te hace un poco ver qué pacientes se pueden beneficiar y cualquiera puede comunicarnos. O sea, estamos abiertos a que cualquier paciente nos lo diga y cualquier profesional. No es necesario que sea una persona. O sea, cualquier persona del equipo te puede identificar un paciente candidato. De hecho, hay muchos pacientes que ingresan de forma urgente en la guardia anterior, incluso en el turno de noches, y es la propia enfermera o la propia señora del turno de noche las que manda un email: oye, Juan, nos ha ingresado un paciente en la cama tal que yo creo que puede ser candidato al paciente experto. Manuel, nos preguntan también desde el chat qué características tiene el paciente experto. Vamos, ya te vemos a ti y ya vemos las buenas características que tiene que tener un paciente experto. Pero ¿cómo puede ser o qué tiene que tener un paciente para ser un paciente experto? Yo, si queréis, os cuento lo que me pasó a mí, cómo me captaron y por qué estoy con este equipo. Que Manuel lleva muchos años y es el super jefe, se lo sabe todo muy bien. Pues venga, adelante, Juan Carlos. Pues nada, la selección la hacen, pues efectivamente, tienen una entrevista contigo la doctora Campuzano, porque vas a entrar en rehabilitación cardíaca, te empieza a comentar cosas y te pide que hables y que le cuentes. Entonces, en cuanto tienes un poquito de comunicación, que se te da bien comunicarte, que no tienes ningún problema, que entiendes lo que te están diciendo y que has estudiado en algún momento alguna patología de estas. Yo soy visitador médico y, bueno, pues por suerte llevé productos para hipertensión, para diabetes y para dislipemias, para el colesterol. Entonces sí que me sabía un poco las patologías. Luego no las aplicaba en mí mismo, ¿no? Como se ve. Pero así estaba el tema. Entonces, claro, entonces me dijo la doctora Campuzano: vamos, tienes el perfil idóneo, si te apetece participar, pues participa. Entonces así fue como me captaron y bueno, puedo deciros que estoy encantado. Y lo de que preguntaban también por ahí de que si necesitamos algún tipo de formación, pues os voy a comentar. Cuando me dijo: te vas a meter aquí, que está la escuela de pacientes expertos en el miocardio, y nada, son unos módulos, tú los haces, los escuchas y tal y cual, y muy sencillo. 18, 22 módulos, no me acuerdo bien, con sus 3 preguntas cada una y sus vídeos correspondientes de cada uno de media hora como mínimo. Entonces, y además no te permiten ni un solo fallo. O sea, tienes que acertar, tienes que saberte todas las respuestas de todos los módulos, y como cometas un solo fallo, como me pasó a mí, que acerté o sabía todas las preguntas efectuando una, o sea que había sacado un 9,66 y no tuve que repetirlo otra vez todos los módulos. Así que sí que tenemos una formación y además ahora están pensando en darnos algún tipo de reciclaje pronto y seguir formándonos y seguir haciendo el tema. Y lo de en cuanto a que si nosotros nuestras características eran similares a las de los pacientes que vemos, pues en muchos casos sí. Yo no era obeso, pero sí que fumaba. Y bueno, comía regular, hacía ejercicio un poco a borbotones cuando me apetecía, muy rápido. Venga, hoy me toca hacer ejercicio, lo hago todo y ya toda la semana no hago nada, ¿no? Entonces empecé a cambiar mis hábitos y a ver, me encuentro perfectamente, estoy haciendo las cosas bien y sé cómo hacerlas. Muchas gracias, Juan Carlos. Manuel, una de las preguntas que también nos preguntan desde el chat, nos preguntan si estáis formados en entrevistas, ¿sabes? Es una forma, muchas veces, ya no es solo lo que cuentas, es cómo lo cuentas, ¿sabes? Cómo lo transmites, que la otra persona lo entienda. O sea, no solo porque lo hables con palabras llanas y de fácil entendimiento, ¿sabes? Que se lo hagas entender. ¿Eso o también nos enseña Manuel o parte de de cada persona cómo pueda comunicarse? ¿Qué te parece? A ver, cuando tu cardiólogo te elige o te propone ser paciente experto, es porque el cardiólogo ya ha visto que tienes condiciones para hacerlo. Reúnes una serie de condiciones y entre ellas es
que tengas facilidad de comunicación y que lo que digas lo digas de forma que lo puedan entender las personas, cualquier persona. Entonces, tienes que llegar a ellos. Claro, yo tuve la facilidad de que a través, cuando estuve los 3 años que estuve en la asociación, ellos ya me vieron cómo me dirigía a la gente, cómo hablaba con ellos y demás. Incluso en rehabilitación cardíaca íbamos a dar charlas allí. Entonces, bueno, digamos que ellos ya captan quién es una persona idónea para dar ciertas charlas y quién no. A partir de ahí, no es que nos elijan por si sabes dirigirte a la gente o no, sino, no sé, que tengas que tengas un poquito de formación, que sepas muy bien lo que estás diciendo, que no, que lo que le transmites les llegue, que no les engañes, ni muchísimo menos. Y por supuesto que no digas cosas extrañas, que no vengan a qué que la gente lo entienda mal, porque hay muchas veces que tú intentas decir algo y la gente no te lo capta bien y lo toma por otro lado. Entonces, eso Yo puede creo que suponer un era, problema. no sé si estarás conmigo, Manuel. Yo creo que lo del aula abierta, que tanto has insistido en ello, yo creo que ha sido un Sí, apoyo muy bueno. Y muchísimo. yo también, vamos, yo creo que desde la alta enfermería siempre lo estamos recomendando, pero es que yo Sí. también en cualquier momento con cualquier paciente de los que me encuentro, desde luego se lo recomiendo porque ya desde el primer minuto uno están haciendo rehabilitación. O sea que, Juan, Sí. ¿tú con qué te quedarías? ¿Con la rehabilitación presencial o con la virtual? ¿Qué te llama más la atención o qué destacarías más? ¿O cómo? Yo creo que todos hemos vivido el COVID y nos ha dejado muchas cosas malas, pero nos ha dejado alguna buena, ¿no? Entonces el uso de la videollamada al principio nos da un poco de reparo a ver qué iba a pasar un poco por lo que comentaba Manuel en una diapositiva, ¿no? La cercanía con el paciente. De hecho, ellos cuando venían a hacer la visita presencial, vamos, no lo ha dicho él, pero lo diría yo, hay pacientes que les han llorado, hay pacientes que les han dado la mano. ¿Por qué? Pues porque esas primeras 24, 48 horas del infarto, tienes ahí un mar de dudas y un mar de emociones que si lo sueltas con alguien te ayuda, sobre todo psicológicamente, a recobrar fuerzas, ¿no? Entonces, pensábamos que iba a ser no iba a ser tan potente como la visita presencial, ¿no? Pero bueno, nos hemos llevado grata sorpresa. Yo creo que la gente no se ha acostumbrado a hacer videollamadas. Todo el mundo ha utilizado la videollamada en Sí. la pandemia para hablar con sus abuelos, con sus tíos, con sus padres, con su hermano que vive en Alemania. Y la verdad es que al principio estábamos un poco reticentes, pero luego nos hemos enganchado y yo creo que funciona muy bien. Funciona muy bien por lo que ha especificado Manuel, porque es una forma muy rápida de contactar, porque puedes contactar de cualquier sitio y porque tampoco es tan impersonal como pensábamos, ¿no? La gente se ha acostumbrado al móvil, se ha acostumbrado al WhatsApp, se ha acostumbrado a todo y los pacientes, creo que el éxito, aparte de la videollamada, consiste de igual manera en dejarlos solos. El paciente mientras más íntimo sea el espacio, mientras más tranquilo esté el paciente, si eres capaz de encontrar esa hora que no está de locura en la unidad en la cual que yo muchas veces utilizo la hora después de comer, que prácticamente baja mucho la actividad y se queda más tranquilo, el paciente es capaz de conectar con el paciente experto de una manera mucho más profunda. Yo pienso eso, yo pienso que hay que vivir con las dos fórmulas, tanto la videollamada, probablemente volvamos a reiniciar la visita presencial si así podemos hacerlo, pero yo creo que me quedaría con las cosas buenas de las dos, ¿no? O sea, no descartaría que una fuese mejor o peor que otra, yo creo que se pueden complementar, ¿no? También nos preguntan desde el chat si tenéis más de una visita, o sea, más de una entrevista, Manuel o Juan, me da igual. O sea, que a un paciente solo le visitáis una vez durante la hospitalización, o por ejemplo, a lo mejor, ponte, que también lo he hablado con Juan, antes algunas veces se les visitaba cuando estaban en intensivos, a lo mejor el paciente no estaba muy receptivo, no estaba muy adecuado y luego mejora un poco su situación y se le puede hacer una segunda visita. ¿Cómo lo veis esto, Juan o Manuel? Yo, le puedo dar paso a Manuel, que es el que lo hace, pero
cuando el paciente experto contacta con el paciente que está ingresado, de forma voluntaria, entre ellos pueden crear un nexo de unión. Que puede ser, te doy mi teléfono, me das mi teléfono, llame para lo que necesites, aquí estoy, que es lo que suelen hacer ellos. Y vamos, a mí me consta que contactan con ellos si lo necesitan, no solo durante el ingreso, que es lo que tú a lo mejor estabas preguntando, sino que a lo mejor a las 2 semanas de volver a su casa o de tal y cual, pues entre ellos tienen una conexión y va fenomenal, porque el título de la ponencia es Paciente experto, un amigo, ¿no? Es decir, llega un momento en que el paciente se identifica tanto con el paciente experto que se crean auténticas amistades. Y yo puedo decir algunas, mira, anécdotas. A mí me han llamado pacientes para decirme encantados: Manuel, llevo 35 días sin fumar, te he hecho caso. Bueno, eso es un logro, porque yo sé lo difícil que es dejar de fumar. No porque yo haya fumado, porque no fumo en mi vida, pero sé que es muy difícil para la gente dejar de fumar. Entonces, es muy importante para ellos. Luego, el otro día también me llamó uno que estaba muy... El pobre hombre no sabía. Dice: Manuel, me ha dicho la doctora que tengo que hacer 10.000 pasos diarios. Pero es que cuando llevo 1.000, es que estoy agotado. Es que no puedo. Digo, no, vamos a ver. Pero esto hacía 4 días que había salido del hospital. Digo, pero vamos a ver, tómatelo con calma. Que los 10.000 pasos no tienen que ser el primer día. Hazlo despacio, tranquilamente. Lo que puedas, vas probándote poquito a poco. Pero 10.000 pasos a la vez, no. Luego al final resultó que es que este hombre había tenido el COVID y tenía pericarditis. Entonces, en el alta, cuando le dieron el alta, él no había leído o no se habían dado cuenta, ni siquiera lo había leído tampoco la médica de atención primaria, que decía: los 3 primeros meses debe de seguir un tratamiento y hacer reposo absoluto. Y claro, el hombre había visto lo de los 10.000 pasos, se había puesto del primer día a hacer 10.000 pasos. Claro, estaba horrorizado, decía: yo no puedo hacer esto, es imposible. Entonces, bueno, vuelves a contactar con él, le tranquiliza y dices: no, mira, esto lo tienes que hacer de esta manera. No te preocupes, que ya verás que poquito a poco. Y al final volví a contactar con él después y me dijo: sí, sí, esto ya lo tengo casi superado, ya se me ha pasado todo. Y efectivamente, hemos visto que lo estaba haciendo mal. O sea que contactamos con ellos y muchas veces muy gratamente. Sí, además quiero añadir, estábamos pensando, ¿verdad, Juan? Estábamos pensando que ahora es cuando vamos a provocar un poco ese segundo acercamiento para ver cómo van en los primeros meses y para poder hacer otro seguimiento de qué ha pasado después de esto y en qué grado nos están haciendo caso o se están haciendo conscientes de lo que tienen y de cómo están haciendo las cosas. Así que ya provocamos un poco también el acercamiento de segunda instancia, ya de segunda vez, ¿no? De hecho, lo que pasa es que los permisos en el hospital para conseguirlo son problemáticos, eso Juan lo sabe muy bien, y es verdad, lo hemos hablado, que podíamos hacerlo, pero sí, a mí uno ya me contactó otro día porque estaba andando por la calle y no fumaba ya y estaba el tío tan contento y me hizo así como un vídeo de cómo estaba andando por la calle y todo esto. Así que mira, son... Si nos preguntan también, que yo creo, Manuel, que lo has comentado en tu presentación, que si hay alguna sesión colectiva, ¿no?, del paciente experto, que yo creo que lo has comentado, ¿no?, que antes de la pandemia hacíais alguna sesión en rehabilitación cardíaca, ibais a hacer alguna sesión. Pero no era con pacientes recién infartados, era en rehabilitación, cuando ya estaban en rehabilitación cardíaca. Cuando estaban en rehabilitación cardíaca, por eso te digo, sí. En la fase 2, de rehabilitación. En la fase 2, en las charlas que hacen allí íbamos y dábamos charlas. Pero más desde la asociación era. Para decirles que pueden unirse a la asociación, para la adherencia a los tratamientos, que les ha venido muy bien las actividades que hacíamos y demás. Más era eso. Nosotros en el hospital no hemos hecho terapias así colectivas, no hemos hecho. Son individuales. Vale. Bueno, el proyecto sigue, pero a ver si la pandemia se acaba de estabilizar, porque tenemos horizontes que queremos seguir avanzando, ¿no? Manuel ha dado ahí unos pistoletazos en la última diapositiva, que es verdad, ¿no? Yo creo que la prevención es prioritaria y yo creo que hay que intentar de alguna manera o bien acercarte ambulatoriamente a los pacientes en los centros de salud
o incluso a los colegios, como ha comentado Manuel. Bueno, lo tenemos en mente, lo que pasa que llevamos 2 años de una difíciles y bueno, hemos conseguido mantener el proyecto y además seguir alimentándolo con esta videollamada, pero que si todo va bien, pues una de las intenciones del grupo y del equipo es intentar crecer, ¿eh? Nos siguen dando las gracias por el proyecto, por los pacientes expertos. Juan, gracias también desde el chat. O sea que, vamos, tenemos preguntas y podemos dialogar entre nosotros. Y nada, yo también creo que es lo que tú has dicho, Juan, en tu presentación, que también yo creo que hay que destacar la labor del equipo de enfermería, auxiliares, que están ahí apoyando desde que el paciente llega a la hospitalización y captando y haciendo un poquito más llana y más fácil la labor, ¿no? Porque incluso cuando iban los pacientes presenciales, los pacientes expertos, también es el allanar la posibilidad de las visitas, ¿no? El estar cómodos, que todo se facilite, eso es muy importante, ¿no? No sé, Manuel, ¿cómo os sentíais? ¿Cómo os trataban las enfermeras cuando ibais? Siempre, todas y cada una de ellas, todo el equipo está volcado con el tema. Bueno, cuando vamos por allí de vez en cuando, que aparecemos por allí para mantener un poquito el contacto, porque con esto del COVID, pues no nos vemos y demás, ¿no? Enseguida, hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿no? Y tal. Y además, cuando contactamos con nosotros, yo creo que alguna vez he coincidido contigo, que estabas tú por allí, y me has pasado algún paciente. O sea pero vamos, todas, pues eso, con muchísima simpatía, totalmente entregadas al tema. O sea que yo agradezco en nombre de todo nuestro equipo a todo el equipo de enfermería, que no solamente Juan, es que es todo el equipo de enfermería que está volcado con el tema. Y es la única forma, como ha dicho Juan antes, que esto funcione, que todos y cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para que esto funcione. Yo quiero decir que también hay o sea, cuando llegan, por ejemplo, yo hago también pruebas de esfuerzo y cuando llegan a la prueba de esfuerzo y me cuentan lo que han vivido, muchos de los pacientes solo me cuentan lo que han hablado con el paciente experto. O sea, de verdad es increíble, ¿eh? O sea, deja huella, es algo que deja huella. Lo decía yo en una de las diapositivas. Yo creo que el paciente experto es un complemento, ¿no? O sea, yo creo que los profesionales que trabajamos en la unidad hacemos nuestra labor asistencial y nuestra labor que nos corresponde por nuestras competencias. Y yo creo que el paciente experto es como un suplemento, ¿no? Yo creo que el paciente infartado esas primeras horas, como decía Manuel, que te venga una ayuda externa, que te venga alguien con un poco de claridad, que te venga alguien el que te diga, tranquilo, a mí me pasó esto, yo estoy aquí y vuelves a recuperar. O sea, es prioritario, ¿no? Y entonces yo creo que forman como parte, digamos, un poco de la familia, ¿no? O sea, la gente al principio no los conocía, pero en las primeras intervenciones ya conocemos perfectamente a los pacientes expertos y cada vez que vienen pues los acogemos de forma totalmente afectuosa. La gran pena que hemos tenido es que llevamos mucho tiempo sin que puedan visitar por el tema de las restricciones de las visitas. Pero bueno, ahí está. O sea, la gente de la unidad, lo dije desde el principio, están implicados, están apoyando el proyecto y yo creo que esto es un proyecto de todos, ¿no? Y los proyectos los hacen las personas. Y cuando las personas tiran del carro y cuando las personas tiran del proyecto y cuando las personas ponen esa ilusión y ese entusiasmo, pues esto va para arriba, ¿no? Yo creo que ese es el éxito del proyecto, ¿no? Una pregunta. O Manuel o Juan, si el paciente es mujer, ¿el paciente que le visita como paciente experto es una mujer? ¿O esto da igual? ¿O esto da igual? Da igual, lo he dicho antes. Procuramos que sí, procuramos que si es una mujer, pues que o Natalia o Esther o Ana, pues puedan intervenir. Pero si no pueden porque están ocupadas, lo hacemos nosotros. Y yo he tenido varias con mujeres y bueno, es verdad que es que no, es como si no estuviéramos en la misma onda. Las mujeres y los hombres no estamos en la misma onda, en el mismo mundo, ¿no? Pero bueno, yo procuro, yo procuro, además te lo digo muchas veces, vosotras sois muy fuertes, no me digas que no puedes hacerlo.
El otro día una de las personas que yo vi era mujer y era muy pesimista, muy pesimista. Entonces se lo dije, digo, pero no me lo creo, no me puedes decir que no vas a ser capaz de salir adelante. Y yo creo que esta mujer lo que tenía encima era el peso de la familia. Totalmente. Y por eso, claro, probablemente ella lo veía como muy complicado. ¿Y qué voy a hacer ahora si no voy a poder atender a mis hijos, si no voy a poder atender a la familia, si no voy a poder salir a comprar? Tal? Entonces yo traté de calmarla y decirle, no, que vas a poder hacerlo, que mira lo que estoy haciendo yo. Pero es verdad que si podemos, lo pasamos a una mujer, no sé, hablarán en esa onda que hable de mujeres, pero bueno. Que sí, que no Hombre, se escapa nadie, ¿eh? No se escapa nadie. cuando pone Juan el mensaje del paciente que es y pone la edad, yo sí entra en mi rango de edad, bueno, si es de 50 a 60 o a un poco menos, me tiro ahí como puedo, porque la verdad es que creo que puedo aportarle más que a una persona, sí, que a una persona de 70 años o por ahí, ¿no? 60 y tantos. Y no sé, casi me damos como más el jolín, venga, pues hablo yo con él, que parece que no, pero estamos en la misma edad y tal, ¿no? Claro. Que ahí sí que yo ahí sí que desde cuando se me nota que contesto rápido, ¿verdad, Juan? Digo, ahí que puedo, que me siento ahora mismo donde sea. Hombre, lo ha comentado Manuel antes, ¿no? O sea, hay dos pacientes que son Mario y él, que tienen, digamos, mayor disponibilidad que el resto y están ahí un poco de comodines, ¿no? Yo intento, en la medida de lo posible, cuando yo contacto con ellos, le doy una muy breve descripción del paciente porque no podemos dar por el tema de datos personales ni nada, pero sí que les doy la edad y les doy un poquito y hay veces que los oriento, digo, oye, pues este sería bueno que lo entrevistase una de nuestras tres chicas, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas veces que no pueden porque están trabajando y tienen que entrar ellos, ¿no? Pero bueno, intentamos en la medida de lo posible adaptarnos a cada paciente y yo estoy seguro que cualquiera de ellos está preparado para abordar a cualquier paciente, cualquiera de ellos, porque tiene muy claro lo que le tienen que decir y cómo se lo tienen que decir, ¿vale? O sea, ellos saben perfectamente que tienen que convencerlos del tema del tabaco, convencerlos del tema de la dieta, o sea, eso es como un patrón como muy hecho, ¿no? Entonces, bueno, el abordarlos es un poco indiferente, pero bueno, hay veces que sí, que cuando está una mujer, yo he dicho, pues, estaría interesante a ver si alguna de nuestras chicas puede, ¿no? Bueno, yo tuve a una paciente, una mujer, y al final conseguí llevármela a la sala esta que tenéis allí de reuniones, a ella sola. Y cuando salimos, tuvimos, no recuerdo, 20 minutos, media hora, tal y cual. Estaba el marido en la puerta, así como con cara de decir, vamos a ver, ¿qué estabais haciendo ahí dentro? Pero vamos, muy bien, muy bien. Concha, ¿tú tienes alguna pregunta? Perdóname que se me... Hay una que sí que me gustaría preguntarle a Juan, que además es dual, ¿eh? Por un lado, ¿puede haber algún paciente experto que demande más asistencia sanitaria? Y por otro, personal sanitario que no quiera implicarse o que no le guste el paciente experto por miedo a que pueda debatirle intervenciones, tratamientos o cualquier cosa. No sé si me he explicado lo que quiero decir. La primera pregunta no mucho, pero la segunda sí que te la puedo contestar. Es decir, el personal sanitario que trabaja en la unidad tiene muy claro cuáles son sus funciones y tiene muy claro sus competencias y tal, y lo acaba de comentar. Yo creo que el paciente experto es el complemento, ¿no? Entonces, no es que ellos no... O sea, no es que ellos no puedan o no quieran, pero saben perfectamente que lo que a lo mejor te pueda contar a ti un paciente en el momento que le estás haciendo una toma de tensión o le estás canalizando una vía y tal, es un tema profesional, ¿no? Es que el paciente experto tiene otras características en la cual yo creo que lo que hace es intenta meterse en la persona del otro paciente y decirle lo que le ha pasado a él y es como un enfoque diferente, ¿no? Diferente. O sea, yo creo que las dos cosas se pueden complementar, ¿no? Vale. Porque nosotros estamos las 24 horas con los pacientes en todos los turnos y compartimos muchas cosas con ellos. Pero el paciente experto tiene el matiz del tú a tú, ¿no? Del igual. O sea, es que es un igual. Sí, y entonces tú puedes ser la enfermera, el médico, el auxiliar, pero el paciente es yo creo que es un poco diferente, ¿no? Yo creo que el tratamiento del tú a tú
a mí me da la sensación de que cala más en ellos, ¿eh? Y de hecho comparten cosas más íntimas que con nosotros. Bueno, vamos a ir terminando, perdonadme, y quería daros las gracias, Manuel, Juan, a Concepción, Isaac, a todos los que nos estáis escuchando, a todos agradeceros vuestra participación, vuestras preguntas, a todo el equipo de enfermería, auxiliares, enfermeras de la unidad de cardiología. Y a todo vuestro cariño, por supuesto, y que sigáis luchando, pacientes expertos, que siga la unidad de rehabilitación cardíaca y nada, yo solo quiero acabar con una frase que me ha parecido importante, que se me ha ocurrido, y yo creo que paciente experto es decir, sí se puede conseguir, que es lo que ha insistido Manuel, ¿no? O sea, el que yo el que ponga una pantalla y en que en el otro lado haya un paciente que ha pasado por lo mismo que yo y sí se puede conseguir, eso es lo más grande y por muchas palabras que yo le diga como enfermera a un paciente, le puede corroborar mucho más el paciente que lo ha experimentado. Y muchas gracias y os invito a seguir escuchando el resto de webinares, el resto de meses, que esto es un no parar. Pues nada, aquí concluimos. Un saludo y buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.